el lunes arrancó para lo que se ve para muchos en Inglaterra el juicio del siglo, ya que uno de los clubes implicados en este juicio, por así decirlo, que ya se venía hablando de hace mucho, que ya venía siendo investigado de hace años, desde el 2009 hasta el 2018, pero algo que ya llevó a la denuncia y como se revelaron el juicio. Se trata nada más y nada menos que del Manchester City, el conjunto dirigido actualmente por Pep Guardiola, que ya lleva, digamos, una seguidilla, por así decirlo, de malas noticias, ya que incumplió, por el simple hecho que fue llevado a juicio por incumplir 115 presuntas infracciones financieras que habrían ocurrido entre el año 2009 y 2018. Tengamos en cuenta que en ese plazo, en el año 2009-2010 más o menos, el Manchester City era uno de los equipos, por así decirlo, más pobres, por así decirlo, un equipo normal y corriente, hasta que en ese año 2008-2009 fue comprado, por así decirlo, como si fuera una sociedad anónima deportiva, como le solemos decir, por un jeque árabe, donde ahí, mayormente ahí se empezó a notar mucho la diferencia económica, tanto del Manchester City, por eso al día de hoy el City es uno de los mejores equipos del mundo, más que nada por el tema de la plata, del dinero, que obviamente esa asociación, ese jeque árabe, aportaba a la institución, aportaba a la entidad deportiva, y obviamente por este mismo motivo al día de hoy tienen a jugadores como Erling Haaland, bueno, jugadores que han salido de las inferiores, como en el caso de Foden, pero que obviamente esos jugadores han estado en otros clubes que el City decidió comprar y obviamente los tuvo en sus inferiores, reservas, y que ya desde de esos años empezó a ser investigado por el mismo hecho de infringir las normas del tema del salario de los jugadores, patrocinios, el exceso de salario de los jugadores. Entonces es algo notable, algo notorio, porque también ya se venía hablando del tema de que obviamente en cuanto a dinero el Manchester City, obviamente por el jeque, es como el caso del PSG, que también el PSG empezó a tener algunas que otras infracciones por el tema del fair play financiero, y es algo que también le pasó en su momento al Chelsea, al equipo de Londres, que en ese momento el Chelsea, para, por así decirlo, salir de esa deuda, de esas restricciones y demás, tuvo que vender a jugadores importantes, a jugadores claves en ese año, que fue en el año 2010 más o menos. Pero en el caso del Manchester City es algo mucho más complejo, mucho más grave, debido a las numerosas infracciones que está teniendo, a las numerosas, por así decirlo, denuncias que tiene el Manchester City. Y ojo, porque además esto conlleva que también no solo, por así decirlo, infringe las normas de la Premier, infringe las normas financieras de la Premier League, que obviamente cada liga tiene sus normas financieras, sino que también infringe, y que también es una de las normas financieras de la UEFA. Por ende, se avanzó al día de hoy el juicio y se resalta la posibilidad de que Manchester City puede llegar a ser expulsado de todas las competencias inglesas, pero también se habla de que puede llegar a ser expulsado de esta UEFA Champions League, o sea, puede llegar a ser descalificado por lo que tengo entendido, a no ser de que este año sea la última que jueguen y después el año que viene no clasifiquen, que se habló en su momento, creo que se habló hace como 2 años, que en el año 2025, en la temporada 25-26, el Manchester City no iba a clasificar a la Champions, no la iba a jugar, pero todo quedó en una, por así, intriga, quedó ahí en la nada, a lo mejor será verdad, pero que igualmente esto es algo que a nivel de Inglaterra el Manchester City corre muchos riesgos, porque también lo que vuelvo a insistir es que no van a poder jugar, va a ser expulsado de la Premier League, tengamos en cuenta que el Manchester City es el último campeón, es el vigente campeón, la FA Cup, que es como la Copa Argentina acá, y si no me voy a equivocar, la Carabao Cup, que es otra copa que se juega en Inglaterra. Además de que también se podría llegar a hablar de que con estas presuntas normas, con estas infracciones, otra de las consecuencias es una resta de puntos en lo que es la actual liga o el descenso directo de la institución, del club en sí.
Yo creo que se hablaba de que el Manchester City podía llegar a irse a la cuarta división de Inglaterra por el tema del juicio, no descender a la Championship, que es como la segunda división de Inglaterra, sino que ya directamente descender a la cuarta división. Y es algo que obviamente se dará a conocer a un futuro todavía, tengamos en cuenta que hace 2 días que comenzó el juicio. Y esto creo que, por lo que tengo entendido, por lo que he leído y por lo que he buscado, más o menos en unas 10 semanas durará el juicio, se verá más o menos todo y se dará una solución a ver qué pasará con el club. Lo más probable es que el City, si todo sale bien para el City, tenga que pagar una suma millonaria. Obviamente con el jeque árabe puede llegar a pagarla. Tengamos en cuenta que cuando un club está, por así decirlo, acá en manos de los jeques, el dinero no es problema. Pero si es algo institucional, algo deportivo, como el caso de expulsión tanto de Premier, FA Cup, Carabao Cup y Champions League, eso ya es algo muy grave. Además tengamos en cuenta de que por esas situaciones, jugadores importantes del City se van a tener que ir. Obviamente el City los jugadores que están al día de hoy no van a querer jugar una cuarta división de Inglaterra. Y que obviamente es algo que ya se hablaba, por ejemplo el caso de el año que viene supuestamente termina el contrato del entrenador, hay varios jugadores que lo más probable es que se vayan al final de esta temporada. Entonces es notorio como el Manchester City pasó de ser un club tan, por así decirlo, importante, un club temeroso, por así decirlo, un club que da miedo, que al día de hoy sigue dando miedo, pero que igualmente por estas cuestiones es entendible que, por así decirlo, llegue a ser expulsado tanto de UEFA como de su liga y de las copas. Y que igualmente, pero lo que voy a insistir, falta todavía, hay que ver qué da la resolución, cómo se dará, qué tendrá que hacer Manchester City, si tendrá que pagar una suma de dinero, o a lo mejor sufre las consecuencias deportivas, que es el tema del descenso o una quita importante de puntos. Tengamos en cuenta que la liga recién empieza y se habló en su momento también una quita, por así decirlo, quitar una gran cantidad de puntos al Manchester City, tanto de los años anteriores. Así que vamos a ver si el Manchester City se llega a salvar, por así decirlo, de esta, aunque lo dudo mucho debido a la gran cantidad de infracciones que se rige, las grandes infracciones financieras que incumple. Es lo mismo que le pasa al Barcelona en su momento, le pasaba, ya que el Barça al día de hoy sigue teniendo muchas deudas. No lo comparo, digamos, Barça-Manchester City, porque lo que incumple el City mayormente son infracciones por los salarios, por los patrocinios, y el Barça son deudas con clubes, pero que también cumple un factor, el tema de la pandemia, ya sea clubes como Manchester City, en varios clubes del mundo. La pandemia le jugó algo muy caro, por así decirlo, por el simple tema de que se perdió muchos bienes debido a los estadios vacíos. Entonces, pero volviendo al caso, el tema del Barça, Manchester City, el Barça lo que hace, lo que hizo, lo que le pasó, lo que le sigue pasando al día de hoy, es que tiene muchas deudas con clubes. Por ejemplo, jugar en clubes como el Liverpool, el Gremio de Brasil, por traer jugadores de esos equipos, y le han prometido una gran suma de dinero. Creo que al Liverpool le debe, creo que 55 millones de euros, al Gremio 30, y ahí quedan equipos también, creo que Palmeiras también, por jugadores que han traído en su momento y no han jugado nada y no consiguen los objetivos y no les han pagado. Entonces es algo relevante y esperemos que lo vamos a ir viendo a lo largo de lo que se dará en este juicio. Vamos a ver si el City en una de esas se salva, que lo dudo mucho, lo que vuelvo a insistir, debido a la gran cantidad de infracciones que cometió. Y vamos a ver si se culmina, se termina dando lo de la expulsión tanto en la liga inglesa como en la Champions League.